¿Cómo se hace un discípulo? Me pidió Alex que compartiera sobre ello y la verdad, de la misma manera, se me hace algo muy importante porque les digo, yo sé que ustedes han escuchado muchos de los versículos, han estado expuestos a predicaciones que tienen que ver con todo este tipo de cosas. Sin embargo, pasa que en muchas vidas no hay ningún cambio. Para mucha gente el cristianismo es bien difícil. Hoy en el Evangelio hay un cierto tipo de cambio, les gustan las cosas, como les decía hace un rato, se acercan a la iglesia, empiezan a conocer de las cosas de Dios, sin embargo siguen sus vidas sin cambios. Y se esfuerzan y dicen, ¡ay! ¿Cómo le hago? Y luego, ¿saben qué es lo que a mí, esto me caía pero atravesado? Que llegas a la iglesia y ves así gente bien pía. O sea, como bien santotes y todo. Y dices tú, ¡ay, canijo! ¿Cómo le haré para ser así como este y todo? Y los ves tú tan píos y todo. La verdad de las cosas, hermanos, es que todos estamos en el mismo barco. Batallamos exactamente con las mismas cosas. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Qué pasa? ¿Por qué en algunas personas se puede ver un cambio y en otras no? ¿Cómo se le hace? Porque los conceptos están claros. O sea, nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y lo que lee uno lo lee el otro. A uno le hace una diferencia tremenda y al otro no le hace ninguna diferencia. Sabe lo que está escrito, pero como les digo, la palabra de Dios no ha penetrado ahí el corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que en nosotros puede hacer un cambio que nos lleve a que este proceso de entendimiento de que somos discípulos del Señor Jesucristo sea puesto en los rieles correctos? ¿Cómo le hacemos? Déjenme les doy un pequeño testimonio para que sepan más o menos hacia dónde voy. Cuando yo llegué a un lugar y escuché una presentación del Evangelio, la primera presentación completa del Evangelio que yo escuché fue la de Lucas 15:11, la parábola del hijo pródigo. La escuela en la que yo estaba, yo me había ido al Paso, yo había graduado de aquí de la escuela, de preparatoria, me había ido al Paso a perfeccionar mis habilidades para escribir papeles y todo tipo de cosas, y el lenguaje y muchas cosas. Y en esa escuela había una chava que era cristiana en mi salón. Yo traía el pelo más o menos como por acá, largo, arrogante, prepotente. A los 15 años de edad yo ya traía mi primer carro. A los 16 años yo me fui a Mazatlán con mis compas. Nos habíamos metido a robar una casa para vender todo, para irnos de viaje. Lo hicimos. El caso está en que pues yo me creía, como dicen aquí, la mamá de los pollitos. Y así me desarrollé en mi juventud. Fue una juventud muy, muy curiosa. Una juventud porque a pesar de venir de una casa disfuncional, donde mi papá hacía lo que le placía, vivía en su casa y nosotros teníamos nuestra casa, él tenía otra familia porque era viudo y yo había crecido prácticamente sin papá, sin un modelo de papá correcto. Entonces la pobre de mi madre tenía que lidiar conmigo y pues no podía. Resulta que por alguna razón se me fue desarrollando una personalidad de arrogancia, de prepotencia, de soberbia, de independencia y de llegar a creer que yo era un hombre muy feliz. Yo así crecí, pensando que era bien feliz. Yo nunca tuve así que un vacío y que mi corazón y que estaba triste y que me quería suicidar. No sé qué es eso. No sé qué es depresión, no sé qué es eso. Así crecí por la incomprensible gracia de Dios. Entonces, en esa escuela en la que yo llego, pues la gente me veía que me juntaba con mis compas y era un terrible majadero. Hablaba con todo tipo de majaderías. Y esta chica se puso a invitar a todos a un concierto que se llamaba Gran
festival de la Renovación Cristiana e invitó a todo el salón, se fue dándole un papelito a todo el salón y cuando llegó conmigo me brincó. La cosa es que 2 noches anteriores a eso, yo había tenido un sueño muy gacho, muy feo. Ahorita les decía, no creo en los sueños, porque la gente luego dice que son sueños de Dios y los interpreta como quiere. O sea, ese fue un sueño muy feo que tuve. Un sueño en el que el Espíritu de Dios permitió que tuviera ese sueño y me permitió darme cuenta de lo arrogante que era. Pero arrogante. Yo le digo a la gente que pareciera como si Dios hubiese metido su mano a mi corazón y hubiera sacado así mi arrogancia y me hubiera dicho, aquí está tu arrogancia, aquí está tu soberbia. Ahí está su corazón, ahora sí haga con él lo que quiera. No puede hablar. Al día siguiente no puede hablar. De la tristeza tan horrible que traía en mi corazón. Una tristeza, si abría la boca me iba a soltar llorando, cada vez que abría la boca. Pues yo llego al salón y a esta chava se le ocurrió hacer ese rollo. Y yo así por dentro, necesito algo, necesito a Dios. Yo en ese sueño le había dicho a Dios, Dios, si hay algo que está malo dentro de mí, sácalo. Sí, dijo Dios, pues vamos a sacar todo este rollo. Es que llego al salón, se pone a hacer esa onda. Entonces yo volteo con la persona de enfrente y le digo, oye, ¿me permites ver ese papelito? Gran Festival de la Renovación Cristiana, 14 de diciembre. Esto fue en 1975. A lo mejor algunos de sus papás todavía nacían. A lo mejor. Y me acuerdo que fui. Dije, no sé qué es esta cosa, pero tengo que ir. Y llego a ese auditorio y está un mariachi tocando. Imagínense el vato así con el pelo así hasta acá. Black Sabbath, Led Zeppelin, toda la loquerota así. Luego de repente llego y están, eran 100 ovejas que había en el... Me acuerdo que llegué y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Y si no ha sido porque el Espíritu de Dios, en el momento en el que llego a ese auditorio, siento que me empiezan a quitar una mochila de piedras, así. Y dije, caramba, qué loco sentir traigo aquí. Qué pajita me siento. Así, o sea, así como me sentía, así como, así, ¿qué onda? Y ya termina el mariachi y todo y empieza. Había un hombre que tenía 2 hijos y el menor le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde y tal. Y empezó a predicar Lucas 15:11 y estaba yo así sentado así. Decía, ese soy yo. Ese soy yo. Yo he pecado contra el cielo. Yo he pecado contra Dios. He hecho lo que me ha dado bien. Ahí en mi silla estaba este hombre predicando. Y empecé a decirle a Dios, perdóname Dios. Perdóname. He vivido como ese que se fue a vivir su vida con los cerdos. Estaba arrepentido a más no poder. Ahí en la silla le decía, Señor, te pido por favor que me perdones por mi manera de vivir. Yo nunca había escuchado un llamado, nunca. No sabía que era eso, que quieres aceptar a Cristo. Yo no sabía que era eso. Nunca había estado en una iglesia, nada. Y me acuerdo que dice el predicador, dice, si alguien le quiere entregar su vida a Cristo, por favor pase aquí al frente. No, dijo, por favor póngase de pie. Estaba el auditorio lleno, así, eran los 70s y estaba todo lleno de gente, un derramamiento del Espíritu de Dios tremendo. Y me acuerdo que el predicador dijo, allá está un joven. Me levanté yo. Y la chava terrible esta que no me invitó, estaba sentada como 4 o 5 sillas atrás de mí y luego que me ve que me paro, el primero. Nadie más fue más que yo. Y salí de ese día transformado y atónito de mi ofensa a Dios. Yo no sabía estas cosas, no tenía idea.
pero la palabra de Dios, al haber sido predicada, traspasó mi corazón. Y les quiero compartir de esto que les mencionaba hace un momento en relación con por qué hay tanta gente que como cristianos siguen sus vidas igual. No pasa nada. Su vocabulario, sus hábitos, su manera de pensar, todo sigue igual. No más que ahora van a una iglesia cristiana. Cuando no los ven, se juntan con sus compas del mundo y son igualitos que ellos. Pero cuando los ven en la iglesia, gloria a Dios, aleluya. Sí, sálvalo Cristo, sálvalo que está enseguida de mí. Les quiero compartir de 3 hombres y les compartí de este testimonio personal por el hecho de que me topé yo repentinamente con Jesús. Y les quiero compartir 3 hombres de la palabra de Dios que de maneras diferentes les pasó algo parecido. Me pongo yo lógicamente a la sombra de Dios, por supuesto. No es comparable, pero nos topamos con el mismo Salvador. Circunstancias diferentes. Y quiero que veamos ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos a leer del primero, de que yo sé que están todos ustedes muy familiarizados con la conversión de Saulo de Tarso. Vamos a leerlo nomás para tenerlo en cuenta. Hechos 9, perdón. Saulo 9. Hechos 9, versículo 1. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, fíjense, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Un hombre que seguramente todos ustedes han escuchado el testimonio de este religioso, que por eso les dijo, me bendijo mucho desde que estoy escuchando lo que el Espíritu de Dios está trayendo a sus vidas en cuestiones de lo que puede ser una religiosidad, una aparente vida piadosa con una genuina vida de un discípulo. Este hombre, ustedes deben de saber, tenía todas las características que si no hubiese sido él, si no hubiese sido Nicodemo el que llegó con Jesús ahí en el capítulo 3, y hubiese sido Pablo como fariseo, probablemente hubiera esperado que le dijera el Señor Jesucristo: Pablo, no, espérate, tú vas derechito al cielo, tú entras directo. ¿Ya ven lo que le contestó a Nicodemo? Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. ¿Cómo? Le dice Jesús, de segunda vez, si no naces de nuevo no puedes entrar. No únicamente no lo puedes ver, no puedes entrar. A este hombre, con todas sus características y atributos, probablemente le hubiera pasado algo muy parecido a lo que le pasó a Nicodemo. Les voy a leer de Filipenses 3, versículo 4, dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. O sea, este es el hombre, el que estamos viendo ahí, que cayó al suelo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, y me encanta que afirma, dice, en la carne. Dice, yo más. ¿Quieres hablar de cuestiones religiosas?
Dice, yo te voy a decir cuáles son las que me caracterizan a mí. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, de lo mejor, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Imagínense ustedes una persona que guardara la ley de tal manera que no hubiera alguien que le pudiera llamar la atención en un punto. Una sola cosa, en cuanto a la ley, 613 de los mandamientos del Antiguo Testamento, este hombre se lo sabía. Decía, no hay alguien que me pueda llamar la atención, soy irreprensible. Caramba. Y me encanta cuando también de repente hay un cambio tan fuerte en la vida de Pablo que dice, pero, o se pone en alto a la gente y dice, pero, espérate, cuántas cosas eran para mí ganancia. Mi honor, mi reputación, mi poder, mi prestigio, mi soberbia, mi influencia, las tengo consideradas por basura, por ganar a Cristo. ¿Cómo puede un hombre que estuviera casi sentado a la diestra del Padre, como era Pablo, dijera, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que conozco, para mí esto es basura, porque yo tengo algo que conocer y que es a Jesús. Yo tengo que continuar conociendo quién es Jesús. Vamos a ver la vida de otro hombre. Vamos a ver 3 y luego platicamos de ellos. En Lucas capítulo 11. Lucas 11. Saben que escribí mal esta cita, pero déjenme les digo qué es lo que está pasando. Estoy viendo que la escribí mal. Está Jesús por ir a donde estaba Lázaro. Lázaro había muerto. Y había amenazas en contra de la vida de Jesús. Entonces, dice Jesús, vamos. Y estaba ahí Tomás el incrédulo, un discípulo que empezó a andar con Jesús, llamado por Jesús. Y cuando Tomás escucha que van a ir a ese lugar, hace un comentario que en mi opinión está muy inapropiado. O sea, había peligro allá y dicen, vamos para allá. Y dice Tomás, vamos nosotros también para que muramos con él. Yo me puse a pensar en ese comentario. O sea, Tomás dice, hagan de cuenta que vamos a que nos maten también a nosotros. A eso vamos a ir. Pues vamos. Este es uno de los discípulos. Este hombre andaba con Jesús. Juan 11. Lo escribí. Gracias, Alex. Este hombre andaba con Jesús. Hizo un comentario bien inapropiado. Como los que hacemos nosotros también con las cosas de Dios, cuando las cosas de Dios se ponen difíciles. Y podemos decir, ay sí tú, a ver si Dios obra. Tengo 3 meses orando, ¿cómo la ves? Y no veo la respuesta de Dios. Pero es cristiano. Este es el hombre al que le dice Jesús, le dice, Tomás, ¿a dónde vas? Muéstranos el camino. Y le dice Jesús, yo soy el camino. Tomás, yo soy la verdad. Yo soy la vida. Acuérdense algo, está Tomás hablando con Jesús y está escuchando de las
de la boca de Jesucristo, diciéndole: yo soy el camino al Padre, Tomás. Nadie va a ir al Padre sino por medio de mí. Yo soy la verdad de Dios, la revelación de Dios, yo soy. La vida que ha bajado del cielo para con el hombre, yo soy. A este es al discípulo que Jesús le contestó esas cosas. ¿Y se acuerdan qué fue su comentario cuando llegaron los discípulos a decirle, que le llegaron a decir: vimos al Señor resucitado? ¿Se acuerdan qué les dijo? Si yo no pongo mis manos aquí, mis dedos aquí y en su costado, no voy a creer. O sea, tiene 3 años y fracción este hombre caminando con Jesús y no creía. Ah, caray, pero eran los discípulos. ¿Qué fue lo que le pasó? O sea que muy probablemente Tomás vivió una vida doble. No sabemos, no podemos especular ese tipo de cosas. Lo que sí podemos decir categóricamente es que Tomás dudaba de las cosas de Jesús. Y el otro individuo, ahora sí, de vuelta a Lucas 5, seguramente estaba pensando en Lucas y escribí mal. Lucas 5, capítulo 5 de Lucas, vamos a leer esta porción. Y la razón que escogí 3 individuos es porque creo que de alguna manera u otra nos relacionamos con ellos en diferentes aspectos, diferentes maneras de nuestra vida, etcétera, etcétera. Lucas 5 dice así: aconteció que estando Jesús junto al agua de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es la respuesta de Pedro. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echará la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. 3 hombres, diferentes experiencias. La de Tomás fue que hasta que no estuvo enfrente de Jesús, pudo poner su dedo en las llagas de Jesús, y de su boca salió la expresión: mi Señor y mi Dios. 3 hombres completamente diferentes, 3 hombres viviendo cierto tipo de religiosismo, uno completamente alejado de Jesús, pensando que por sus buenas obras era aceptado delante de Dios, porque era tan celoso de las cosas de Dios que perseguía a aquellos que no creían como él creía. Y en el camino lo encuentra Jesús, cae al suelo
y pregunta: ¿quién eres, Curios? ¿Quién eres, Señor? Y Jesús le contestó, le dijo: yo soy el Curios, yo soy el Señor. Y la respuesta que sale de la boca de Pablo es: Curios, Señor Dios, ¿qué quieres que haga? Dice: ve y se te va a decir lo que tienes que hacer. Pedro, un hombre que se dedicaba a la cuestión de la pesca, estaba hablando con el Señor Jesucristo y le está diciendo: Maestro, como tú no sabes de pesca, nosotros somos expertos. Te quiero decir algo: nosotros ya estuvimos pescando toda la noche. Por si no sabes, Jesús, en la noche es cuando se pesca, no en la mañana. En la mañana se van para abajo. O sea, déjame te enseño a ti, Jesús, cómo está la onda. Dice: pero ¿sabes qué, maestro? Yo voy a echar la red. Pues no quiero quedar mal contigo, pues, tu palabra la voy a echar para que se te quite. Así los barcos hundiéndose. Un acto sobrenatural de Dios. No hay explicación humana para alguien que es experto y le dice: apártate de mí, Curios, que soy un hombre pecador. Marca la diferencia en la vida de Pedro, que lo sobrecoge un temor reverente. Dice: aquí está Dios, yo soy un pecador. Es en ese momento en que el Señor Jesucristo le dijo: desde ahora vas a ser pescador de hombres. Antes no puedes. Porque para él Jesús era un maestro. Para Pablo era una religión. Y para Tomás era un hombre. Y de la boca de los tres, en un momento dado, se topan ante Dios. Imagínense a un Tomás honrando a Dios, diciendo: mi Señor y mi Dios. De lo que se sabe de la vida de Tomás es que fue un hombre que murió sirviendo a Dios, un hombre que se cree que fue a la India y se estableció ahí predicando el evangelio a toda la gente. Una de las cosas interesantes de todo esto, hermanos, es que yo creo que para muchos de nosotros, el cristianismo es algo, pero no ha llegado a ser Jesús el alguien que nos hace pensar diferente, que nos lleva a nosotros todos a vivir con un temor reverente del Dios y creador del cielo y la tierra, ante quien estaremos un día todos los que estamos aquí y todos nuestros antepasados, desde Adán y Eva hasta el último ser que vaya a pisar la tierra. Vamos a estar todos ante el trono de la gloria de Dios. Y como dice la palabra, dice: en aquel día las naciones se lamentarán. Este era. Y no creímos. Mucha gente religiosa que vivía el doble estándar del cristianismo, que no eran discípulos de Jesús, eran solamente gente que estaba de acuerdo con enseñanzas como estaba Pablo, como estaba Pedro, como estuvo Tomás. Pero Jesús no era el Señor. No era. Por eso decían: si yo no veo, no creo.
Imagínense ustedes ahorita. Un perseguidor de la iglesia lleno de rabia. Decía, Saulo aún respirando amenazas y muerte. El aire que respiraba estaba lleno de odio en contra de los cristianos. Su autojusticia, su supuesta santidad, su celo perseguidor. ¿Qué le pasa a este hombre que en un momento confiesa al Señor Jesucristo como su Señor, que se topó con él? Todo su conocimiento del Antiguo Testamento cobró vida en un momento. ¡Pum! Este es Jesús. Por eso escribe y dice, todo lo que yo sabía, todo lo que yo sé, todo lo que conozco, todo lo que he obtenido, todo lo que se me ha dado, lo tengo considerado por basura, porque tengo que seguir conociendo al Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Él es el que escribió, porque por Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Él supo delante de quién estaba. Dice, temblando, ¿quién es este? ¿Qué quieres que haga, Señor? Mándame. Su vida, ¡pum!, tiene una marca. Ve Pedro a Jesús, le dice, apártate de mí. Ahora sí vas a ser pescador de hombres. Ahora sí me puedes amar. Ahora sí me puedes obedecer. Vemos a un Tomás honrando a Dios, dándole honor a Jesucristo como el Curios, el Rey, el soberano, y lo honra. Y su vida jamás vuelve a ser igual. Yo creo, hermanos, que es la razón por la que mucha gente permanece indiferente a Dios, aún como cristianos. Mucha gente que como que no le cae el 20. ¿Y saben a qué conclusión he llegado? Que realmente no les interesa. Que quieren en un momento dado tener una paz en su corazón por querer creer que son salvos. Pero en lo profundo de su ser saben que no son salvos, como nos compartían. Saben que no son salvos, que no han nacido de nuevo. No hay en sus corazones un amor, una reverencia por el Señor. No hay. Hay religión, hay compromiso, hay ley, hay un comportamiento aprendido que en ocasiones tratamos de mejorarlo. ¿Saben? Un discípulo del Señor Jesucristo no es necesariamente una persona que conforme va pasando el tiempo lee más la Biblia, o ora más, o predica más. No. Una persona que ha nacido de nuevo, que ahora es un discípulo del Señor Jesucristo, crece en su temor reverente por Dios, en buscar, como dice Pablo, dice que todo lo que hace, sea comer o beber o hacer cualquier otra cosa, la hace con la intención de darle la gloria a Dios. Hermanos, déjenme les digo algo, como les estaba animando hace un momento. Dios está a nuestro favor. ¿Saben ustedes cuál fue el primer regalo que el Señor les dio cuando ustedes le dijeron al Señor Jesucristo que querían arrepentirse? Les regaló su Espíritu Santo. De eso les van a hablar más tarde. Creen en el Señor Jesucristo y recibís el don. Vas a recibir la presencia misma de Dios cuando te arrepientes de tu pecado. No cuando haces una oración. Nos ha podido mucho la cultura de la oración. Haz una oración. Hijo, ustedes no tienen idea a cuántas personas yo no he visto hacer una oración. Hijo,
cantidad. Y nunca se han arrepentido. A nosotros el llamamiento del Señor Jesucristo fue: si quieres seguirme, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Te están llamando al arrepentimiento, a que ahora tu vida está en las manos completas del Señor Jesucristo y vas a vivir, si lo reconoces como el Señor Jesucristo, si sabes quién es, vas a vivir tu vida para Él. De otra manera, y ese es el peligro, te vas a hacer religioso. Te vas a ser religioso. Y esas son las cosas que nosotros no queremos, que nosotros estemos viviendo como cristianos sin saber quién es Jesús. Se nos ha presentado un evangelio en el que Cristo te va a resolver los problemas de tu vida. Y no te han dicho: ¿sabes qué? Te estoy invitando a que te arrepientas. Ese mensaje que les di hace un momento a la gente que está llegando a Misión de Gracia. Me mandan parejas, gente. Digo: siéntate, déjame te digo. Y me voy punto por punto. Digo: esto es a lo que Jesús te está llamando y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú estás dispuesto a esto? Me acuerdo una de las veces que estaba con una pareja y a la mujer se le empezaron a rodar las lágrimas. Me dice: por primera vez en 11 años yo entiendo de qué se trata el cristianismo. Dice: mi hermano es cristiano, yo he oído el cristianismo toda la vida. Dice: yo no sabía de qué era el cristianismo. Dice. Y les digo: ustedes los dos están dispuestos a arrepentirse de sus pecados, a cambiar su manera de vivir, a dejar a sus amistades, a renunciar a sus hábitos de pecado. ¿Están ustedes dispuestos? Si no, ¿saben qué? Esto no es para ustedes. Los dos esos y muchos otros me han dicho: esto es lo que yo quiero. Les digo que está a nuestro favor el Espíritu Santo de Dios, a tu favor. Sabe tu nombre, te conoce desde antes de que nacieras. Hace en ti y a través de ti cosas que te debes impresionar. Y les digo esto porque cuando entregué yo mi vida a Cristo pasó una situación muy curiosa. Yo era muy vago. Les he platicado un poquillo de mis compas y todo ese rollo. Me acuerdo que llegaban los fines de semana, imagínense, yo me convierto un domingo, eso que les digo. La siguiente semana, estoy sobrecogido por Dios, por el Señor Jesucristo. Y llega el fin de semana, y todos los fines de semana llegan mis compas para que nos fuéramos a tomar. Todos los fines de semana. Y me acuerdo que llegaron a mi casa y me gritaron: Germán. Y me acuerdo que me asomé por la ventana y les dije: no voy a ir. No voy a ir. Me devolví a mi cuarto a llorar. Estaba solo. Dije: si de ahí me sacó Cristo, nada tengo que andar haciendo ahí con ellos. ¿Saben cuándo me volví a juntar con ellos? Nunca. Después fui a predicarles el evangelio. Todos me rechazaron. ¿Saben de dónde tomé esa decisión? De la gracia de Dios. Las decisiones que tú tomas, si están viniendo o han venido a tu vida, no es nadie más y nada más que el Espíritu Santo de Dios, que te ha llevado a una convicción de un verdadero arrepentimiento, porque contra el que estabas pecando es el Señor Jesucristo. Y tú ahora vas a vivir de una manera que quieres honrarlo con todo lo que piensas, con todo lo que dices, con todo lo que haces, con todo lo que planeas, con todo lo que oras. Así va a ser tu vida ahora. Porque sabes que un día vas a doblar tu rodilla delante de Él. ¿Y sabes qué vas a decir? Lo que dijo Tomás, lo que dijo Pedro, lo que han dicho todos los hombres. Vas a decir: Jesús, tú eres el Señor.
Es preferible, hermanos, que lo hagamos hoy. Es preferible que nosotros, como resultado de entender que un discípulo del Señor Jesucristo sabe que ahora tiene que aprender del Creador de todo, con humildad, con reverencia, y que ahora se presenta como un discípulo de Cristo diciéndole: Señor, te pido ahora que venga tu reino a mi vida, a mi casa, a mi trabajo, a mi escuela, a mi ciudad. Que venga tu reino porque tú eres el rey. Una persona que sabe quién es el Señor Jesucristo piensa como un súbdito que está honrando a su rey en todo tiempo. Ya no hay dualidad de vidas. Ya no es el cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Es un creyente que tiene su mentalidad en la que busca honrar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Ese es el creyente. Venga tu reino, Señor. Y sabes, yo te pido que se haga tu voluntad. Tu voluntad en mi vida, en la de mis padres, en la de mis hermanos, en mi iglesia, Señor, en mi pastor. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque tú eres Dios. Tengo un entendimiento de que este es Dios, el que hizo todo lo que veo y todo lo que no veo. Hay un temor en nuestro corazón de que habremos de vivir pensando: ¿cómo lo honramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Porque es Dios. Eso fue lo que pasó con estos hombres. Y tan afectados quedaron que podemos ver, si traen sus Biblias, por favor, denle la primera carta de Pedro. Vean el vocabulario de este hombre. Este hombre que le dijo: maestro, pues estuvimos pescando toda la noche. O sea, agarra la onda. O sea, nosotros sí sabemos, tú no sabes qué estás diciendo. Que se manifiesta su poder y que ahora es un hombre transformado. Y voy a ir nomás mencionándoles versículos porque quiero que vean la relación de Pedro con Jesús. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente empieza en el versículo 3. El versículo 25: mas la palabra del Señor, está hablando de Jesús, dice la palabra que permanece para siempre. Vean lo que dice ahí en el versículo 2 del capítulo 2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para nosotros, más para Dios escogida y preciosa. O sea, este Jesús es Dios. Capítulo 2, versículo 13: porque por causa del Señor someteos a toda institución. O sea, gente le decía: este es Jesús, este es el Señor Jesucristo, el Señor. Está Pedro en capítulo 3. Vean el capítulo 3, versículo 12. Hay unos que he brincado, pero quiero que veamos algunos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Imagínate a este Pedro que dice: Jesús te está viendo. Él sabía la soberanía de Jesús. Dice: están viéndote. Y sus oídos atentos. Este es Jesús. Versículo 15: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Santifícalo. Dale gloria en tu corazón. Prepárate para que cuando hables de Él, hables de Jesús. Y hermanos, los animo a que tengan cuidado con su terminología, de hablar de Dios siempre. ¿Saben quién habla de Dios? Los hindúes hablan de Dios. Los musulmanes hablan de Dios. Mucha gente habla de Dios. Nosotros predicamos al Señor Jesucristo. ¿Quién es Dios? Por sobre todas las cosas. Él es Dios. Cambia tu terminología con tus amistades
y deja de usar genéricamente Dios y empieza a usar el Señor Jesucristo a quien yo sirvo, a ver cómo te tratan. Vas a ver que tu relación con ellos automáticamente va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque aborrecen el nombre de Jesús. Como Pablo. Pablo aborrecía a Jesús. Así hay mucha gente que lo aborrece y es bien religiosa. No saben quién es. No tienen idea quién es. ¿Saben qué dice Pedro con su primer predicación? Dice, sepa pues ciertísimamente. O sea, imagina el Espíritu de Dios inspirando a Pedro en su primer sermón y la palabra ciertísimamente, no hay lugar para una duda, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Estaban la gente atónita, escuchando la predicación de Pedro, y dice Pedro, este Jesús es Dios, yo lo conozco. Estuvieron estos hombres dispuestos a todo, dejaron todo. Se fijaron en la lectura de Lucas 5, dice, y después de eso dejaron todo y le siguieron, porque dejaron de ver a Jesús como un hombre, como una idea. Y esa situación, hermanos, déjenme les digo, en ocasiones cuando hablo de estas cosas, pienso yo en que las podemos procesar intelectualmente de una manera hasta cierto punto sencilla. Yo sé que el Espíritu Santo está tocando sus corazones, yo sé eso. Él está aquí. Él aquí está en ustedes, en los que han entregado, en los que se han arrepentido. Yo sé eso. Pero ¿qué pasa cuando en nuestros corazones y en nuestra mente está un elemento faltante que dice, sabes que yo quiero ser de esas personas que tienen en el corazón una reverencia por Dios y no sé cómo hacerle? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces tú para entonces pasar de lo intelectual al corazón? Sí, definitivamente. Nosotros leemos la palabra de Dios, el discípulo permanece en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, pum, hasta lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú te pones a leerla y te vas a ver como en un espejo que te está haciendo ver todas las manchas de tu vida que tienes que limpiar. Pero ¿cómo le haces? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Saben? Yo me pongo a pensar en estos hombres y llego a una conclusión. Y una conclusión en la que descanso. Descanso porque yo sé que para muchos de ustedes ha habido momentos de una necesidad, de una desesperación, de querer creer en el Señor Jesucristo de esta manera y no han podido. Pero ahí se quedan. Y lo que más glorioso de todo esto se me hace es que Dios en su palabra nos ha provisto la manera. Nos ha provisto de cómo ese hombre que le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Nos dice qué hacer. Te dice qué hacer. Y cuando tengo esas oportunidades, hermanos, yo sí los quiero animar a que lo que vamos a leer en este momento sea algo que ustedes, como parte de su transformación, como discípulos del Señor Jesucristo, sea algo que tomen de una manera muy seria, muy personal. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 1 de Efesios. Alex, ¿cuánto tiempo tengo? No me fijé en el tiempo. Sí, no me digas eso, Alex. Ok. Gracias. Vamos a leer de lo que Pablo hace por los creyentes como ustedes.
como lo fue él, como lo fue Pedro, como lo fue Tomás, como lo fui yo. ¿Qué haces? ¿Qué haces con esto? Dice el capítulo 1 del libro de Efesios, versículo 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Póngale pausa ahí tantito. Estamos aquí porque tenemos fe, porque tenemos amor. ¿Está imperfecta nuestra fe? Sí, sí está. ¿Está imperfecto nuestro amor? Sí, sí está. Estamos en un proceso de transformación hasta que nos muramos. Hasta ese día en el que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Jesús. Hasta el día en el que Él haya terminado su obra con nosotros aquí, vamos a estar nosotros imperfectos. Dice Pablo, yo sé cómo están. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de esta fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo apeló a Dios. Hermanos, no tenemos opción. No ceso y doblo mis rodillas. Eso fue lo que hicieron en la mañana. A doblar mis rodillas, a suplicarle por ustedes, a rogarle a Dios, ese Señor, por favor, que sepan cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor que excede todo entendimiento. Que sepamos quién eres tú y quién soy yo. Necesitamos, como Él, apelar a Dios. En la tierra, hermanos, esto no sucede. Esto viene del cielo y necesitamos acudir al Rey de los Reyes, al que tiene todo el poder para hacer mucho más allá de lo que pedimos o entendemos por el Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso cuando los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar y les dijo esas primeras partes que ya les leí, y luego le dice, dame el pan del día. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Nosotros queremos ser librados del mal porque no queremos pecar contra Él, porque es Dios. Y me arresta el Espíritu Santo cuando dice, ¿por qué? De Él es el poder y la gloria. Nosotros, hermanos, no nos estamos acercando a cualquier ser. Nos estamos acercando al Dios vivo, que tiene todo el poder. En ocasiones me puede tanto ver a tanto creyente que sigue batallando con sus mismos hábitos, y les voy a decir por qué. Porque no saben quién es Él y no se han dado cuenta del poder que tiene para librarlos de tentaciones, porque Él tiene el poder para librarnos de tentaciones. Si no saben, entonces ¿qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. No espere tal hombre recibir cosa alguna del Señor. No va a recibir nada el que duda, nada. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos, hermanos. Nosotros nos acercamos al Dios vivo, que tiene el poder de librarnos de tentaciones, para no pecar contra Él. Sí, como dice el Salmo 119:11,
en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro que sí, porque estamos ante un Dios vivo. Este no es cualquier Dios con D minúscula. Este es el que cambió la vida de estos individuos, que quiere cambiar la tuya. Está vivo, está aquí, está ahí. Pero te tienes que acercar con fe. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo creo que todos, o la mayoría, aquí sabemos que es gracia. El favor inmerecido de Dios. Acércate a ese trono de gracia, sabiendo que obtendrás el oportuno socorro en el tiempo de la necesidad. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Recibes la ayuda? ¿O Jesús para ti es nomás un maestro, como Pedro? ¿O una religión? ¿O hasta que no tengas una experiencia en la que digas, si no pasa esto, no voy a creer? Hermanos, esto no se trata de eso. Eso se trata de un proceso en el que el Espíritu Santo de Dios quiere transformarte. Quiere hacer de ti una piedra viva, como piedra viva, que te quiere utilizar para su gloria en la edificación de un templo donde Cristo es el Rey. A lo que te decía hace un momento, que ante situaciones como estas animo a la gente a hacer lo siguiente. Dios en otro tiempo me sé una de mis hermanas de cáncer, y ahora que tengo nietos, nietas, digo yo, hijo, Señor, líbralos de todo mal. Seguramente todos aquí estamos tocados por alguien que ha estado o que ha muerto de cáncer. Digo yo, ¿qué haría yo? Y yo clamaría a Dios hasta que tuviera misericordia y sanara. Y digo yo, pensar que nuestra necesidad de Dios, de este conocimiento del cual habla Pablo y Pedro y todos, es mayor que cualquier enfermedad que todos tenemos. Una enfermedad de la carne que nos corrompe y nos lleva a creer que lo que pensamos está bien, que lo que hacemos, que lo que deseamos está bien. No nos damos cuenta que necesitamos encontrarnos con ese Señor, con ese Salvador, que nos puede llevar a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos intervención de Dios, hermanos, con desesperación. Yo hace poco tiempo conocí la desesperación. Cuando empecé a ver todo lo del discipulado, le decía, Señor, yo te ruego, ya no hallaba qué decirle, te suplico. Ya ven que dice ahí con ruegos y súplicas. Yo nomás lo había leído hasta que no me tocó a mí. Soy pastor de una congregación en la que tengo que entrenar a tanta gente en la obra del ministerio, y en mi carne no lo puedo hacer. Y ustedes en su carne no traten. Es en el Espíritu. Es en la manifestación del Espíritu de Dios, cuando ustedes desesperadamente lo quieran. Hoy lo mencionó el pastor Contreras. Sea Espíritu Santo, manifiéstate. Si tú te das cuenta de que tú puedes ser una persona religiosa, tú necesitas toparte con ese Jesús, ante quien tienes que doblar las rodillas y humillar el corazón, y tu oración cambia. Y es después de eso decir, Señor, yo vengo a someter mi vida a tu señorío. Por eso escribe Pedro y dice, atrevidos contumaces no tienen mal hablar del señorío. Siguen viviendo como animales. No saben quién es Jesús. Les voy a pedir que inclinen sus rostros, por favor.